Ejercicio 12 de optimización. En un triángulo isósceles de base 12 centímetros, el lado es igual, y con altura 10 centímetros, se inscribe un rectángulo de manera que uno de los lados de este rectángulo esté apoyado sobre la base del triángulo y los dos vértices de ese rectángulo se apoyen sobre los lados iguales del triángulo isósceles. Nos pide que expresemos el área del rectángulo en función de la base X y decir el dominio de esta función, o sea, entre qué valores se mueve la variable independiente X. Y finalmente, hallar el valor máximo de esta función, la máxima área de este rectángulo. ¿En qué abscisa se alcanza? Bueno, pues el esquema, lo que viene a explicar el enunciado, se representa según este esquema. El triángulo isósceles y el rectángulo que tiene su base apoyada en la base del triángulo isósceles. Y los otros dos extremos, o vértices, del cuadrilátero rectángulo, apoyados o sobre los lados iguales del triángulo isósceles. Nos pide calcular el área, o sea, determinar la función que nos proporciona el área del rectángulo en función de la base X de este rectángulo. Este rectángulo, entonces, le tenemos que denominar a su base X. No le podemos llamar de otra manera. La base de este rectángulo la denomino X. Y a su altura, Y, que sería este tramo de aquí. Vamos. La función que nos proporciona el área del rectángulo, en función de su base y de su altura, es X por Y. Pero esta función aquí, como en todos los demás problemas, depende de dos variables, de dos dimensiones. El enunciado me pide el área, pero que esté en función solo de la base, de X. Por lo tanto, como siempre, habrá que buscar una ligadura, una relación entre las dos variables, la X y la Y, de manera que luego pueda sustituir la Y ya despejada en función de la X y obtener el área del rectángulo en función solo de X. Esa ligadura, esa relación, la obtenemos a partir del dibujo. Es bastante común en estos problemas, para relacionar las dos variables, la X con la Y y la Y con la X, recurrir a la proporcionalidad de triángulos. Y sobre todo, bueno, a lo que se denomina semejanza de triángulos. Los triángulos que son semejantes tienen sus lados proporcionales, guardan una proporción. Y en el dibujo, está aquí señalado ya, con los vértices de cada uno de los triángulos, en el dibujo, puesto que yo sé que este segmento de aquí es Y y este de aquí es X, tengo que buscar la manera de encontrar dos triángulos semejantes en el que estas dos variables se vean implicadas en las longitudes de esos triángulos semejantes. Si observamos este triángulo pequeño de aquí, que es el triángulo DEC, este de aquí, tiene el lado Y, que es la altura del rectángulo. Y este lado de este triángulo pequeño, el DEC, el lado EC se puede expresar en función de X. Si la base del triángulo isósceles nos ha dicho que mide 12 centímetros,
si a estos 12 centímetros le resto x, obtendré la longitud de este tramo y de este otro de aquí. Y si a esa diferencia de 12 menos x la divido entre 2, obtengo ya solo el tramo que va de E a C. Bueno, que es el mismo que está al otro lado. Pero a mí me interesa este triángulo aquí. Ya sé que de este triángulo, este cateto de este triángulo, que es un triángulo rectángulo, este cateto más largo lo llamo I. Y a este otro cateto más corto, al EC, lo obtengo en función de x, la longitud la obtengo en función de x, restando la 12x y luego todo ello dividido entre 2. Este triángulo pequeño es semejante, o guarda una proporcionalidad, con el triángulo ABC, el triángulo más grande. Estos dos triángulos son semejantes, que lo simbolizo de esta manera. El triángulo ABC, de mayor tamaño, semejante al DEC. Y triángulos semejantes tienen lados proporcionales. Por lo tanto, guardan una proporción, una razón de semejanza. La proporción que he establecido aquí es la siguiente. Considero del triángulo mayor el lado que va de A a B. Pues bien, el lado AB, que es la altura del triángulo isósceles y que mide 10 centímetros, es a BC, que mide 6, puesto que la base del triángulo isósceles son 12. 10 es sobre 6, o sea, AB es sobre BC, 10 sobre 6. Y me voy al otro triángulo semejante. Como ahí es a este lado que es el EC, o sea, AB es a BC como DE a EC, pero DE es la I y EC es el 12 menos X partido 2 que antes estuve comentando, esa distancia de ahí. Ya tengo aquí la relación, la ligadura, que me relaciona las variables X e Y. Estos dos valores los conozco porque me los da el enunciado. Este lo he tenido que deducir del dibujo. Y bueno, y este porque lo hemos denominado de esa manera. El lado del triángulo pequeño DE, que es la altura del del rectángulo, del cuadrilátero rectángulo. Despejo de esta ecuación, de esta ligadura, la variable Y en función de X. Pues esto de aquí, el denominador pasa multiplicando al otro lado, hago operaciones y me queda esta expresión despejada en función de X, de la Y. Y una vez que ya conozco esta relación entre la Y y la X, sustituyo en la fórmula o en la función que me proporciona el área del rectángulo, la Y por esta expresión, quedándome por tanto el área del rectángulo en función solo de X, de esta manera. En el enunciado del ejercicio nos pide que determinemos cuál puede ser el dominio de esta función expresada en X, solamente en X. O sea, entre qué valores posibles se mueve la X. Y a partir del dibujo se puede averiguar. La X, como un caso límite, podría reducirse a 0. Si la X, como un caso límite, se reduce a 0, la Y alcanzaría el valor máximo posible, que sería la altura del triángulo isósceles, que son 10 centímetros. Pero ese rectángulo que obtengo no tendría ningún grosor, no tendría base, sería 0, y su área sería nula. No tiene sentido porque sería una línea. Por lo tanto, como valor inferior, mínimo, posible, pero que no lo llega nunca a alcanzar porque no tendría ningún sentido,
sería x0 igual a 0. Y el mayor valor que puede tomar la variable x, si esto sigo agrandando a izquierda y a derecha, sería la base del triángulo isósceles. Pero si la x alcanza el valor 12, que es la base de ese triángulo isósceles, la y tomaría el valor 0, porque esto se iría achatando hasta anular la altura. Llegaríamos también a una línea y no sería un rectángulo. Por lo tanto, x se mueve entre los valores 0 y 12, pero sin tomar el valor 0 y tampoco sin tomar el valor 12. Porque si los llegase a tomar el valor x, esos valores extremos, no tendríamos un rectángulo, un cuadrilátero rectángulo. Por ese motivo el dominio, la x, de esta función se mueve de 0 a 12, que era lo que pedía el ejercicio. El dominio de esta función. ¿Entre qué valores o qué valores puede llegar a tomar esta variable x? Finalmente, el apartado B nos pide hallar el valor máximo de esta función, es decir, el área máxima que puede alcanzar este rectángulo. Para eso, lo que tenemos que hacer es maximizar la función área del rectángulo y hallar la cisa, la x, en la que se maximiza ese área. Derivamos esta función, que es la función objetivo, el área del rectángulo, a' de x, derivando esta expresión, que es un polinomio, el 1/6 pasa por delante, se mantiene, o sea, queda multiplicando, y se deriva exclusivamente el polinomio de arriba, porque este es 1/6 que multiplica este polinomio. Su derivada es 1/6 que multiplica la derivada del polinomio. Y la derivada del polinomio, pues, menos 10x más 60. Esta es la función derivada, la igualo a 0, y obtengo como resultado, como solución, igualando solamente el denominador a 0, x igual a 6, que es un punto singular y un posible extremo relativo. Para asegurarnos de que realmente es un extremo relativo y de que sea un extremo relativo máximo, recurrimos al estudio del signo de la función derivada a los lados de esta cisa, x igual a 6. La derivada la coloco aquí y analizo el signo a izquierda y derecha del x igual a 6. Aquí pongo el intervalo 0, 6 y aquí del 6 al 12. Del 0 al 12, pues porque son los valores a los que, como mucho, se acercaría la x, sin llegar nunca a alcanzar el valor 0 y sin llegar nunca a alcanzar el valor 12, porque entonces no tendría ningún significado en el enunciado del problema. Si analizamos el signo a izquierda de esta derivada, tomando un valor cualquiera comprendido entre 0 y 6, lo sustituyo en la expresión de la derivada, y aquí tomando el valor 1, he puesto a' de 1, que está comprendido entre 0 y 6, me sale positivo el signo de esta derivada, analizado en 1. El signo de esta derivada, analizado a la derecha del 6, sustituyendo por 7, por ejemplo, que está comprendido entre 6 y 12, me sale negativo. Estos signos de la primera derivada significan que la derivada, que la función área del rectángulo, que es esta de aquí, crece a la izquierda del 6 y decrece a la derecha del 6. Por lo tanto, si crece por la izquierda y decrece por la derecha, aquí tengo una cúspide, una cumbre, tengo un máximo. En x igual a 6 tengo un máximo. Es decir, se maximiza para esa cisa el área del rectángulo. Lo pongo aquí. El área se maximiza para x igual a 6. Siendo el área máxima, que es lo que me piden además calcular en este ejercicio, no me piden en qué abscisa se maximiza esta función. Me piden cuál es el valor máximo que alcanza la función. El valor máximo que alcanza la función área del rectángulo será el valor que toma esa función en la cisa x igual a 6, que sabemos que es un máximo. Por eso, lo que hago al final es calcular la imagen de x igual a 6, porque sabemos que en esa cisa se alcanza al máximo esta función. El máximo valor que toma esa función lo alcanza en ese punto.
en el punto de abscisa x igual a 6. Y por ese motivo sustituyo. Y me sale 30. 30 centímetros cuadrados es el área máxima alcanzada por ese rectángulo, para los distintos posibles valores que puede tomar la variable x. Porque esta variable x no es fija, puede tomar un valor u otro, y en función del tamaño que vaya adquiriendo, pues será un área del rectángulo u otra. Y para x igual a 6, se obtiene un área de rectángulo máximo.